Bueno, desde Radio Revolución, tome nota, siéntese, distribúyalo, grábelo. Salvador Duarte. Señoras y señores, aquí con un análisis de la coyuntura actual, obviamente poniéndolo en un contexto histórico, que es lo que necesitan todos los pueblos, particularmente el grandioso, valiente y heroico pueblo salvadoreño. La verdad nos hará libres, dicen los filósofos, y la verdad nos llevará hasta la victoria, de la cual desde 1521 este pueblo salvadoreño se le ha secuestrado, la verdad se le ha secuestrado, la justicia se le ha secuestrado, la independencia y soberanía le han secuestrado al país. Aquí, después de algunos mensajes musicales, atento, no cambie de estación, Radio Revolución viene. Salvador Duarte, después de estas canciones, de igual manera con un gran mensaje para todos los pueblos del mundo. Rodeada de mariposas, de familias influyentes, por sobre todas las cosas, fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión. Defender tus intereses para así vivir mejor. Quieres ser un personaje que lucha por los demás. Odias tanto la injusticia que hasta rabia a ti te da. Sabes que en el mundo existe tanta desigualdad social y te aferras al sistema como una balanza total. Sabes que tu pueblo sufre y estás consciente de ello, pero tú apoyas a otro que no va a cambiarnos nada. No comprendo tanta gente que grita y rabia le da, que están vendiendo su patria, pero piensa en él nomás. Naciste en muy bella cuna, rodeada de mariposas, de familias influyentes, por sobre todas las cosas, fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión. Defender tus intereses para así vivir mejor. Y el papel
sensible y fina sopla el viento y lo lastima. Es mi viejo. Caminando ves el suelo, huele a tierra, siento miedo. Es mi viejo. Pasa suave, qué silencio, va bromeando con el tiempo. Es mi viejo. Es tarudo como antaño, va desafiando los años. Por momentos me pongo a mirar al viejo desde mi rincón. Es la llama que pronto se apagará y en su destello se irá mi viejo. 4 pasos y un respiro, pulso fuerte como el hilo. Es mi viejo. Nube blanca la cabeza, la mirada de tristeza. Es mi viejo. Pasa suave, qué silencio, va bromeando con el tiempo. Es mi viejo. Es tarudo como antaño, va desafiando los años. Por momentos me pongo a mirar al viejo desde mi rincón. Es la llama que pronto se apagará y en su destello se irá mi viejo.
Bueno, Radio Revolución, aquí, transmitiendo en directo y en vivo. Vamos a darle ya lectura a el análisis que no se debe de perder absolutamente nadie. Comuníquele a su vecino en su comunidad, mándele ya el link de la radio, dígales que en estos momentos estamos arrancando acá con el análisis que está ya en los escritorios del estudio de Radio Revolución, directamente de Salvador Duarte. Vienen muchas situaciones en el país de El Salvador. Es importante que le pongan atención a lo siguiente. 15 de noviembre de 2018, tema: conociendo a los firmantes del acuerdo de paz en noviembre de 1991, por Salvador Duarte. ¿Quién es John Dimitri Negroponte? El diplomático con quien la comandancia del FMLN firmó el primer acuerdo de paz. John Negroponte es un diplomático de carrera y sicario, originario de Inglaterra. Ha sido embajador en Honduras, donde organizó los escuadrones de la muerte. Organizó la guerra llamada de los Contras contra el gobierno de Nicaragua, que tanta destrucción y muerte causó a los nicaragüenses y centroamericanos, por lo que Estados Unidos fue condenado por el Tribunal de la Haya a pagar en Nicaragua miles de millones de dólares, que Estados Unidos nunca pagó. También fue embajador en Irak, y desde su arribo empezaron a aparecer cabezas humanas en las calles. Ha sido embajador ante las Naciones Unidas. Con este criminal diplomático de carrera, y sabiéndolo, el Partido Comunista y la Comandancia General del FMLN firmaron a finales del año de 1991 el primer acuerdo de paz, sin ningún beneficio para el pueblo salvadoreño en lo social, razón por la cual en un par de horas la respuesta a todo lo que la comandancia del frente demandaba, la Comisión estadounidense respondió que sí, todo aprobado, pero que se firme ya. 2 meses después se firman los otros acuerdos de paz. Esos eran para justificar un empate. Dicen, para justificar el empate de la guerra. Póngale atención. El empate de la guerra, del que excomandantes del FMLN aún siguen hablando, cuando ahora sabemos que en la ofensiva hasta el tope de 1989 perdieron la guerra, según la CIA. En otros documentos ampliaré más esta historia. Esto está entre paréntesis. Por otra parte, en el documento titulado El Salvador, la revolución traicionada, firmado por Rafael Gómez Parra, se lee lo siguiente, abro comillas: manifiesto a la nación del FMLN de octubre de 1991. El FMLN asegura literalmente que ha crecido la miseria y ha aumentado la opresión. La revolución es necesaria. Nuestro país está hipotecado y más dependiente que nunca de los Estados Unidos. Mientras la riqueza esté concentrada en pocas manos, no habrá democracia real, no habrá igualdad de oportunidades, no serán todos los hombres iguales ante la ley y se mantendrá la injusticia social. Cerramos comillas. Y se dice también, abramos comillas, que es necesaria una reforma agraria y profunda, verdaderamente campesina, ya que este cambio estructural será el más determinante en el orden económico para resolver la injusta distribución de la tierra, causa fundamental del conflicto social y principal bloqueo al desarrollo y modernización económica de nuestro país. Cerramos comillas. Estas afirmaciones justas y correctas son acompañadas, sin embargo, de las propuestas políticas de 2 meses más tarde. Se plasmarán en el acuerdo de Nueva York. Y pone la guinda al pastel cuando asegura y reitera que
entre comillas, se abren las comillas. El FMLN lucha por la revolución democrática, que dé al pueblo todas las libertades sin restricciones, y en este sentido el FMLN se ha comprometido pública y reiteradas veces a respetar e impulsar el marco democrático de que se dote el país. De esta forma, se cierran comillas, de esta forma el análisis correcto de la situación del país, de las necesidades de las masas y de los instrumentos para resolverlas, la revolución y la reforma agraria profunda y verdaderamente campesina mantienen una evidente e insalvable contradicción con las propuestas que luego se hacen de respetar e impulsar el marco democrático de que se dote el país. Un marco democrático pero también burgués, y por lo tanto al servicio de los intereses de la burguesía y de la deposición de las armas acordadas en Nueva York. Y la contradicción nace de la pregunta que inevitablemente se plantea: ¿cree el FMLN que se podrá realizar una reforma agraria que dé la tierra a los campesinos pobres y que por tanto atacar directamente los intereses vitales de la oligarquía salvadoreña? ¿Que se podrá dar al pueblo todos sus derechos? ¿Que se podrá acabar con la usurpación de las riquezas y la explotación de la burguesía con el dominio neocolonial del imperialismo, que atenta directamente contra los intereses económicos, políticos y militares en la zona sin derrotarlos militarmente? ¿Qué van a renunciar a sus intereses pacíficamente? ¿Qué? Si se puede conseguir un cambio radical en el sistema socioeconómico de El Salvador, tan radical como extremas son las condiciones de vida de las masas, sin conseguir derrotar al Estado y sus fuerzas armadas y conquistar el poder político. Evidentemente es imposible conjugar la incontestable gravedad y crudeza de la realidad salvadoreña con la salida negociada, tan pacificadora como desmovilizadora y entreguista, impulsada por el FMLN. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que después de esta proclama revolucionaria estén firmando acuerdos tan entreguistas, aceptar la privatización de los activos más rentables del país, pero sobre todo engañando al pueblo? Pero ahora entendemos y conocemos la traición del Partido Comunista, que en realidad su dirigencia nunca fueron comunistas, fueron traidores del pueblo salvadoreño, a quien le aumentan sus problemas económicos, políticos, sociales, etcétera. Muestra de ello el abandono masivo del país por masas engañadas y explotadas por legisladores corruptos, que provocaron ya el derecho de la insurrección, paso que debiéramos de dar ya como pueblo. Aquí le damos fin a la parte 1. Vámonos a alguna pausa musical y atenta en todas partes del mundo, salvadoreños, viene la parte 2. Póngale toda esa atención que usted le puso a la parte 1. De vivir vendrá en el tallo de un rosal, vendrá en el caño de un fusil, no sé si el grito o la oración, pero sí sé de un largo mal que vuelve inútil la canción, que escupe el pan y el corazón, que no nos deja conocer. Porque el peligro de pensar es que podemos comprender que solo un hombre tiene el mal, dejar hacer, dejar pasar. Si no es con vos, no te metas, pero hoy me paro y digo no. Porque es el tiempo de luchar contra el imbécil y el señor, porque es el tiempo de vivir contra el prejuicio y el dolor. Porque es el tiempo de empezar, pongo mi brazo y mi canción, y si mi brazo nada es, igual que es nada la canción. Saldré a morir por el amor, tú
tus 20 años y un fusil. Y si me matan por decir que hoy en la mesa falta el pan, será el cañón y no el rosal el que repita la canción. Si el tiempo nuevo ha de venir, lo quiero nuestro hoy aquí, porque estoy harto de esperar, amando un mundo sin amor. Escúchenme, quiero ser flor, pero si no, seré fusil. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Me voy imaginando al compa y Genaro, sudando bajo el sol por 4 centavos. Esta es la realidad de nuestros países. Esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora. Esta gente explotadora la tenemos que guaraguapapariru, 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 guau. Hoy mirando las calles están vacías, solo siento el calor del sol mediodía. Ya no se ven los campos ni la alegría, solo se siente el ruido de compañías. Esta es la realidad de nuestros países. Esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora. Y esta gente explotadora la tenemos que guaraguapapariru, 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 guau. El hombre campesino sigue pisando por los terratenientes acaudalados. De los latifundistas son los esclavos, esclavos de la tierra que le han quitado. Esta es la realidad de nuestros países. No esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora. Y esta gente explotadora la tenemos que guaraguapapariru, 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 guau. Ahora estoy en mi pueblo y mi sangre va. Lucharé hasta el final para lograr las ganas. Ganas de ver las tierras venezolanas libres de la invasión yanqui-americana. Esta es la realidad de nuestros países. Esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora. Y esta gente explotadora la tenemos que acabar. Esta es la realidad de mi Venezuela. Lo que solo nos consuela es que esto va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora. Y esta gente explotadora la tenemos que guaraguapapariru, 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 guau. ¿De quién? Preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero, al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo. Lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo, casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. A Cristo hay que liberarlo, él sí
siempre quiso ser pueblo y hoy lo explotan los de arriba. Ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. A Cristo hay que liberarlo, me decía Jaime Obrero, porque ellos se lo han robado y Cristo es del pueblo. Iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión, es una iglesia vendida. Queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución. Cristo al servicio de quién. Caminando el campesino va cantando por el campo, va demostrando en su canto que quiere mucho esta tierra. Su canto alegre y sincero le sale del corazón. Alegre por el campo va el campesino, alegre por el campo va el campesino. En su canto el campesino dice que el campo es de él, la tierra es del campesino, de nadie más puede ser. Pero una cerca de alambre el campo separa de él. Impensativo se queda el campesino, impensativo se queda el campesino. Al otro lado de la cerca se ve ganado pastando, tierra y el cielo pegando con su verdor por color. Bajo el pie del campesino, solo tierra sin valor. Y llora el campesino por su destino, y llora el campesino por su destino. Caminando el campesino, caminando pa' su rancho, lleva el coraje en el paso y muy triste el corazón. Ya no canta el campesino, va llorando su dolor. Triste por el camino va el campesino, triste por el camino va el campesino. Rodeada de mariposas, de familias influyentes, por sobre todas las cosas, fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión. Para sigamos en sintonía. Radio Revolución, escrito 2, Salvador Duarte, 19 de noviembre. Tema: el establecimiento o establishment incendiario contra el pueblo de los Estados Unidos. El nuevo orden mundial llegando a su fin. ¿Se instalará el nuevo orden mundial? La clase obrera, antes de seguir adelante, debe comprender qué ha pasado. Los trabajadores no podrán reivindicarse jamás ignorando la historia. Conoceréis la verdad y ella os hará libres. ¿Qué es la historia y cuál verdad? En los planes por imponer el nuevo orden mundial esclavista, ¿qué suponen harán de Israel el amo del mundo? No marginan ninguna opción de lucha o destrucción, aún en los propios Estados Unidos, si estas acciones los llevarán al deseado reinado mundial judío. Esta serpiente, entre comillas, esta serpiente destruye y se apoderará de todas las fuerzas gubernamentales que no sean judías a medida de que se les van poniendo en el camino. Así ha de trabajar siempre, sujetándose estrictamente al plan preconcebido hasta que termine el camino que debe recorrer, y esto ocurrirá en el momento en que su cabeza cierre el círculo en Sión, cuando en fin, habiendo encadenado Europa entera, abrace todo el mundo. Cierra comillas.
Está Europa ya en el círculo de Sion llamado ahora Unión Europea. Queríamos unir Europa y ya lo logramos. Palabras de una mujer instrumento del sionismo financiero. Su nombre, Laura Rockefeller. ¿Qué habría querido decir Laura? Supongo que afirma ser el clan Rockefeller, el autor de la Unión Europea y primer fuerza político-económica mundial. ¿Con qué fines? Esa es otra pregunta en suspenso. En Alemania, su máxima líder, la señora Angela Merkel, no lo cree así y afirma, abrir comillas, los Estados Unidos ya no son la primera fuerza mundial, cierra comillas. Para ella así es, y muchos la seguirán. Por otra parte, se afirma desde hace más de un siglo, abro comillas, hoy puedo aseguraros que estamos a muy pocos pasos de nuestro objetivo final. Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará. Cuando se cierre totalmente, entonces rodeará y atenazará todos los estados de Europa como si lo fueran por una cadena indestructible. Esto se conseguirá empleando toda la fuerza posible para someter a todos los países por las conquistas debidas a las armas y a los medios económicos. La vuelta de la cabeza de la serpiente de Sion no tendrá lugar sino a través de la ruina y desaparición de las potencias gubernamentales de todos los países de Europa. Cerramos comillas. Pareciera que Europa, en la voz de Angela Merkel, mujer alemana, inicia el rompimiento del plan escrito de los protocolos sionistas. Para comprender lo que sucede en Estados Unidos y el mundo y deducir responsabilidades de tanta tragedia, debemos conocer la historia desde sus raíces. ¿Por qué guerras, pestes, hambres, crisis económicas, políticas y sociales? Estas no se forman de la nada. Entonces, ¿quién o quiénes la provocan? ¿Y con qué fin o con qué intereses? Debemos conocer la historia, al menos algo de los últimos 2 siglos. Es importantísimo. Así entenderemos primero la situación interna de los Estados Unidos y el porqué de las intervenciones injustificadas judío-estadounidenses en las naciones de todos los continentes, para lo cual han provocado guerras de categoría mundial. Provocan pestes como el SIDA para disminuir poblaciones, o empresas como Monsanto, esta con sus alimentos transgénicos produciendo nuevas enfermedades, y han aumentado el homosexualismo, lesbianismo con el fin del control natal. Provocan o intervienen en revoluciones como la rusa, la salvadoreña. Han destruido ciudades enteras sin justificación alguna, como Hiroshima o Nagasaki. Cuando Japón ya les había anunciado su rendición, aún así no bastó destruir una ciudad con cerca o más de 100.000 habitantes. Destruyendo la otra ciudad cuando dormían sus pobladores, querían demostrar al mundo la concreción de un nuevo poder. Habían desintegrado el átomo. Intentan crear un amo de características mundiales, el gobierno judío mundial. Pero lo sabe que alimenta ese proyecto los Estados Unidos sionistas. Les están fallando, ya lo dijo Angela Merkel. Aunque parece haber fracasado el proyecto Nuevo Orden Mundial, arrasan con todo el salvajismo sin causa justificada y destruyen e incendian Irak, dándole el poder a un gobierno sionista, quedando a disposición el petróleo. Provocan la desestabilización de una nación pacífica, Venezuela, que ha vivido en paz, pero nación riquísima en petróleo. Invaden con sicarios, destruyendo casi totalmente a Siria, y tienen en la mira a Irán. A estas naciones petroleras su gran riqueza las vuelve en puntos de conquista o destrucción. Libia, por ejemplo, además de destruirla, le asesinan a su líder Muammar Gaddafi, que había sacado a Libia de la pobreza. Para el sionismo financiero militar, que aún gobierna a los Estados Unidos, los países no deben prosperar. Los pueblos deben vivir en la miseria, aunque tengan grandes riquezas naturales, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, como México. El Salvador, con sus 200 millas marinas, es un país sumamente riquísimo. Su fuente de riqueza es inagotable,
Pero muchos salvadoreños desconocen su riqueza alimenticia marina y no saben ni quiénes explotan esa fuente eterna de alimentos, incluido su ignorante gobierno. Pero hablando de destrucción planificada con fines determinados, fines específicos, ¿cómo es posible que grupos de financieros poderosos bajo la bandera ruin de Wall Street, o sea, la Reserva Federal, el Pentágono, el Departamento de Estado, la Central de Inteligencia CIA, etcétera, controlando el aún ejército más poderoso del mundo y un poderoso cuerpo de bomberos, ¿cómo es posible? Me pregunto, no hayan podido apagar un incendio desde sus inicios y en el corazón de uno de sus estados federados, incendios que destruyen miles de millas de ciudades y de casas de personas pobres a lo largo y ancho de un estado. Sin lugar a dudas, allí no habitaban judíos millonarios y quizás ni habitaban judíos pobres. ¿Cuál es el fin de estos incendios? Tengo entendido que el gobierno sionista estadounidense, en los estertores de su fin, tiene en mente como tabla de salvación romper la unidad de los estados americanos federados para debilitarlos y convertirlos en provincias de entre 5 y 20 mil millas cuadradas para entregarlos a las transnacionales. Es un proyecto universal esclavista, sin derechos sociolaborales a largo plazo, pero ya empezó a caminar. Esto es en referencia a los fuegos de noviembre en California. Varios fuegos, considerados para muchos los más grandes y más destructivos en toda la historia del Estado. A Honduras ya se le impusieron esa división territorial en beneficio de las transnacionales. La ley le permite a un traidor que gobierna Honduras romper la unidad geográfica del país y entregar parte del territorio a las transnacionales, y parece que El Salvador, a pesar de su pequeñez geográfica con la ley de zonas económicas especiales, terminará dando 10.000 kilómetros cuadrados a la Coca-Cola y otros 10.000 a Walmart. Y ya tiene listo el ejército de sicarios llamado sencillamente maras o mareros, plaga fundada por un espía ruso pagado por la CIA para controlar el descontento social masivo que se ve venir con estas pandillas ni policías necesitarán a futuro. La dirigencia del FMLN, actual en el gobierno de El Salvador, conoce muy bien este proceso, pues el espía que formó las pandillas en El Salvador, pagado por la CIA, entrenó a 40 comandantes de la guerrilla. Volviendo al tema, esa misma división geográfica aplicada a Honduras está planificada para Bolivia. Ya lo hicieron en Yugoslavia. Proyectan dividir a los Estados Unidos en provincias de acuerdo a los intereses, necesidades o circunstancias exigidas por el establecimiento. Está en sus proyectos de gobierno mundial, y si para eso tendrán que hacerlo con fuego, lo harán. Ya lo hicieron con las Torres Gemelas de Nueva York, con lo que justificaron ante el mundo señalar públicamente a los enemigos de Israel, no de los Estados Unidos. Los enemigos de Estados Unidos han sido creados por israelitas, iniciando así los problemas actuales sociales, políticos o económicos que pesan sobre el mundo. Lo mismo harán de ser necesarios con los estados de la Unión Americana, pues sus habitantes no son judíos. Para desalojar grandes extensiones, lo mejor es el fuego. Seguirán estos incendios. Esto, por supuesto, no quiere decir que llevarán a feliz término esa aventura de gobierno mundial judío. Angela Merkel ya lo dijo, pero en el intento el sionismo financiero crea grandes tragedias humanas, geográficas o naturales, como el cambio de clima y sus terribles consecuencias. Por otra parte, parece que Estados Unidos es el baluarte económico y militar de Israel para la consecución de sus planes. No le va muy bien. Y sin esa fuerza inagotable estadounidense, Israel no es la gran potencia que el mundo cree. Y de fallar la fuerza estadounidense militar y económica, como parece ser, se vendrán abajo hasta las profecías bíblicas. Y surgirán otros imperios, de entre los cuales los proletarios por ahora no somos más que espectadores. Próximo viene el inicio del poder judío sobre los Estados Unidos. Aquí completamos el segundo documento, vámonos al tercero, no sin antes llevarlos a ustedes aquí por esta otra pausa musical que muchos de ustedes están disfrutando. Acá todos los mensajes que nos están mandando dicen música verdaderamente que nos abre la mente. Gracias Radio Revolución. Esto ya no se escucha en ninguna
Radio. Bueno, disfruten entonces. Regresamos. Parte 3, Salvador. Duarte. Fuerte como una montaña, mortal como una metralla. Adelante, juventud siempre pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Pescador y campesino, el obrero, el estudiante, todos iremos primero, todos iremos pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Levantaremos el puño para hacer una bandera, para golpear al que quiera que el pueblo de hambre se muera. Adelante, juventud siempre pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Romperemos las cadenas, será nuestro juramento, que no se quede en el aire, que no se lo lleve el viento. Adelante, juventud siempre pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Adelante, juventud siempre pa'lante. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan, ni animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan, ni animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Si en mis manos ves la guitarra, voy a decirte alguna verdad. Si te molesta que te lo diga, anda buen hombre,
Escúchate ya, porque yo soy como aquel río que en invierno al crecer todo lo que haya en su seno lo da a conocer. Una voz no callará mientras diga la verdad. Puedo decir que hay color porque tengo la razón. Una voz no callará mientras diga la verdad. Mi canto es como una piedra, puede golpearme a mí como a ti. Todo depende quién tenga culpa, mas no me importa, yo canto así, porque yo soy como aquel río que en invierno al crecer todo lo que haya en su seno lo da a conocer. Una voz no callará mientras diga la verdad. Puedo decir que hay color porque tengo la razón. Una voz no callará mientras diga la verdad. Quien tiene miedo a algo le teme. El inocente no temerá. Ese que tiembla cuando yo canto. De lo que digo, culpa tendrá. Porque yo soy como aquel río que en invierno al crecer todo lo que haya en su seno lo da a conocer. Una voz no callará mientras diga la verdad. Puedo decir que hay color porque tengo la razón. Una voz no callará mientras diga la verdad. Puedo decir que hay color porque tengo la razón. La ra ra, la ra ra ra, la ra ra, la ra ra ra. Una voz no callará mientras diga la verdad. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión. A bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, no basta rezar. Están rompidas las alpargatas. Otra vez. Bate en el suelo otra vez. Otra vez. El hijo de mi comay se lo llevan pa' cuartel. Otra vez. Y el hijo del amo en la hacienda fue pa' New York otra vez. Su Radio Revolución de regreso después de esa pausa musical. Y recuerden ustedes que nos están escribiendo. En estos momentos no podemos darle lectura, pero ya vamos a responder a todos sus escritos. Aquí solo uno rapidito. Nos dice Virginia Lazo, parece, o Lázaro. Dice: por esa música nos mataban en los 80s. Mire qué interesante eso. Bueno, vámonos al escrito 3 por Salvador Rodríguez Duarte. Cómo el sionismo financiero intenta apoderarse del mundo entero, y para cubrir sus verdaderas intenciones ha llamado a ese proceso de conquista revolución mundial. ¿Y qué significa revolución mundial? ¿Qué esconden con la revolución mundial? Lo explican en 11 puntos, de los cuales voy dando respuestas escritas por grandes pensadores. Número 1. Debilitar al cristianismo. Respuesta a la pregunta 1. El clan Rockefeller, en uno de sus amenazantes discursos sobre el primer punto, declara: para conquistar América Latina no necesitamos derramar sangre, basta con mandarle centenares de pastores de diferentes sectas para dividirlos. Número 2. Abolir la vieja moral. La Suprema Corte de Justicia, encabezada por el judío austríaco Félix Frankfurter desde 1939 hasta 1962, y posteriormente por Earl Warren, doctorado en la Universidad del Judaísmo, mutilaron todo el engranaje de la moralidad política y abrieron las puertas a la corrupción, droga, aborto, homosexualidad y disolución social. Han gozado de facilidades para expandirse. Aquí cita la página 610 del libro Derrota Mundial, libro de Salvador Borrego. Punto número 3. Fomentar los placeres sensuales. Hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles, entre comillas, entre paréntesis, cristianos, enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsas, pero que nosotros mismos les hemos inculcado. Acta 9, página 73 de los protocolos de los sabios de Sion. Punto número 4. Romper los lazos de la familia familiar. Destruiremos la importancia de la familia cristiana y su valor educativo, y no dejaremos destacar a las individualidades, a las que las más saqueadas por nosotros no permitirán salir adelante y ni siquiera hacerse oír. Una vez que seamos dueños de la prensa, podremos cambiar las ideas corrientes acerca del honor, la virtud, la rectitud del carácter, asestando el primer golpe a esa institución que hasta aquí se ha considerado sagrada, que es la familia, que nosotros hemos de destruir.
tomado, dice, del libro La Gran Conspiración del doctor Traian Romanescu, página 422. Número 5. Apoyar a regímenes políticos pro-comunistas que en realidad no son comunistas. El sionismo financiero salvadoreño apoyó con millones al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, llevándolo al poder para utilizarlo como fieles servidores del capital, del cual algunos de ellos ya forman parte. Número 6. Educación laica y luego educación ateísta. El sistema de represión del pensamiento está ya en vigor por el sistema llamado de enseñanza por imágenes, que transforma a los cristianos en animales dóciles que no discurren y que esperan la representación de las cosas por imágenes para comprenderlas. Entre paréntesis, TV, cine, literatura, prensa, etcétera. Dice que es la página 101 de los protocolos de los sabios de Sion. Número 7. Abolir la propiedad privada. Han promovido esta medida mucho más allá de lo que imagina la mayoría de norteamericanos. El gobierno federal posee de por sí grandes cantidades de tierra en todos los estados y un creciente número de personas están siendo forzadas a evacuar sus tierras. Grandes incendios, por ejemplo, en vista de las pretensiones del gobierno sobre las mismas. Número 8. Establecer dictaduras marxistas sin ser marxistas, diseminado como comunismo sin ser comunismo, o sistema social basado en la colectivización de los bienes de producción, la distribución de los bienes de consumo según las necesidades individuales y la desaparición progresiva del Estado. Eso sería establecer el sistema comunista, pero hacer justamente lo contrario. Establecen, como en Rusia, el supracapitalismo. Más de la mitad de los multimillonarios actuales, entre paréntesis 523, proceden de solo 3 países: Estados Unidos, Alemania y Rusia. Número 9. Crear un Estado universal. Crear un gobierno mundial con un rey judío a la cabeza. Eso fue anunciado ante el Congreso estadounidense como un nuevo orden económico mundial por un miembro del establecimiento, el entonces presidente George Walker Bush, presidente de los Estados Unidos, en 1991, fecha en donde se dio ese discurso. Después arrasaron a Irak. Número 10. Lucha total contra Cristo. Multitud de denominaciones religiosas que no combaten el yugo de la miseria, de la explotación, de la acumulación de bienes, promueven la ignorancia ofreciéndonos el cielo, pero por supuesto para después de muertos, lo que llevó al poeta alemán Enrique Heine a exclamar lo siguiente: los hombres no pueden ser entretenidos por más tiempo con promesas sobre el cielo. Ya reclaman como derecho inalienable establecer aquí en la tierra el reino celeste, cierra comillas. ¿No han podido derrotar a Jesús? Luchan contra la iglesia cristiana, obra de Jesucristo, a quien asesinó hace 2 siglos el Sanedrín. Lo que intenta hacer ahora el establecimiento o gobierno secreto de los Estados Unidos con la iglesia de Jesucristo para que prevalezca la iglesia de Moisés. De allí el trabajo para unificar a nivel mundial todas las iglesias y así con toda facilidad esclavizar a toda la humanidad, sin incendiar el mundo como ya incendian por partes a los Estados Unidos. Número 11, la última. Gobierno mundial bajo sus mesías. Esto significa romper la unidad de los estados para convertirlos en provincias de 10 o 20.000 kilómetros cuadrados en manos de las transnacionales, gobernando estas y poniendo sus propias leyes sin derechos sociales, para lo que fue aprobada una cláusula social el 2 de octubre de 1997, cuando se firma el Tratado de Ámsterdam, que define, abramos comillas, la política social de los gobiernos pasa oficialmente a estar bajo la vigilancia de la Comisión Europea, cierra comillas. Los gobiernos ya no darán servicio social porque todo estará privatizado. ¿Y usted qué piensa? Aquí termina documento 3. Salvador R. Duarte. Nos vamos al documento 4 inmediatamente después de estas sus pausas musicales que usted está diciendo que las aprecia muchísimo.
nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que no deben llevar a la victoria final? Las luchas que no deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chiema, agarrados de la mano. Pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chiema, agarrados de la mano. Pregunto, ¿por qué no nos unimos? Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa
certeza, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo, la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el
La paloma se murió y el palomo no sabía. La paloma se murió y el palomo no sabía. Levántate, palomita, le decía, nos iremos a casar, apenas aclare el día, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió y el palomo está llorando. La paloma se murió y el palomo está llorando. Pobre este palomito, ¿dónde se irá volando? No habrá luces en la iglesia, no habrá alegrías ni cantos, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió con un disparo. La paloma se murió con un disparo. Un hombre estaba mirando con un fusil en la mano. Se quedaron esperando en la iglesia sus hermanos. Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió, llorando se queda un niño. La paloma se murió, llorando se queda un niño. El hombre del fusil no sabe lo que es cariño. Nunca dentro en un templo, nunca ha encendido un cirio. Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió, la mató un hombre cobarde. La paloma se murió, la mató un hombre cobarde. Sabiendo que era inocente, castiguemos al culpable. No lo perdona el palomo, no lo perdona su madre, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió, señores aquí presentes. La paloma se murió, señores aquí presentes. El hombre vendió el fusil, siguió causando la muerte, disparando contra hermanos, destruyendo continentes. Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo. Compañero, vendrán a preguntar por ti. Si tú has ido, ¿dónde estás? Si yo sé a dónde fue mi marido. Y yo levanto la vista, miro y callo. Estoy pensando, Pablo andará por la tierra, su bandera enarbolando, una bandera de trigo, de pan y de vino, levantando por el camino a los hombres, irá enseñando la libertad. Compañero, buscándote vendrán a ti. Un retrato, una carta, algún signo para dar con tu rastro. Y yo recuerdo tus manos, ya no pienso, estoy soñando. Pablo se fue navegante por un mar de sangre joven,
compañero vendrán a preguntar otra vez si te he visto, si te escribo, si yo sé a dónde fue mi marido. Y yo los miro a los ojos con ternura, voy pensando. Pablo es un hombre que sabe que la vida está cambiando. Los compañeros lo llevan hacia el alba caminando. Y si le ponen cadenas, irán otros brazos por libertad. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Con sus banderas de trigo, de pan y de vino van luchando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Hermano, voy a la guerra, me llevan muy obligado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. No sea que algo se me pierda cuando la vida me corte. En el momento que muera, quiero mis cosas en orden. En el momento que muera, quiero mis cosas en orden.
Comprendo que hoy estoy vivo y que mañana estoy muerto. Le dice a mi vieja Antonia que no pude despedirme, que olvide la ceremonia de darme un beso antes de irme, que olvide la ceremonia de darme un beso antes de irme, pues voy en primera fila, que soy el más ignorante. El jefe quedó en su casa a reclutar los que falten, y el jefe quedó en su casa a reclutar los que falten. Hermano, voy a la guerra, me llevan muy obligado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. Allí supe que amar era terrible, llorando por el humo sempiterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos, que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña, entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya parecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no
Vamos aquí, Radio Revolución. Después de esa pausa musical, le vamos a dar ahorita lectura al documento número 4, escrito por Salvador Rodríguez Duarte. Dice lo siguiente: Israel, Real Gobierno de Estados Unidos desde 1933. Como la raza israelita ha llegado a gobernar a los Estados Unidos tan ampliamente y como han desarrollado guerras mundiales para el logro de sus ambiciones de gobierno mundial, cometen crímenes masivos que el mundo se los atribuye a los Estados Unidos, como el uso de bombas atómicas contra ciudades japonesas, cuando en realidad semejante e imperdonable crimen fue ordenado por un judío, presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Es a partir del gobierno de Franklin Delano Roosevelt que los judíos toman posesión oficial de la nación. Aquí parte de esa triste historia. De origen judío, Franklin Delano Roosevelt, al tomar la presidencia de los Estados Unidos en 1933, nombra en su gabinete de gobierno a personas que explotarían la riqueza natural estadounidense para el logro de sus ambiciosas aspiraciones de gobierno mundial. Roosevelt nombra para gobernar Estados Unidos a personajes judíos que jamás trabajarían para el pueblo estadounidense, como ahora lo deja ver la historia. Los nombrados adelante todos son judíos. Abrimos comillas. Bernard Baruch, consejero número 1 de Roosevelt. Baruch era consejero de presidente desde la época de Woodrow Wilson y a la vez jefe del Consejo Imperial de la Gran Masonería Universal. Y abrimos comillas. ¿Qué es la Masonería Universal? Pregunta. La masonería ha sido utilizada como instrumento de penetración hacia las clases más avanzadas. Nicolás Salume Baraque, uno de los dueños de El Salvador, fue 15 años dirigente o gran maestro de la gran logia Cuscatlán. Véase prensa gráfica, martes 18 de septiembre del 2012, páginas 23 y 24. Salume Baraque, protector del FMLN. Sigo con el gabinete de Franklin Delano Roosevelt. Samuel Rayburn, líder presidente de debates de la Cámara de Representantes. Adolfo Sabat, miembro vitalicio de la propia Cámara. Bernard Baruch, Rosemary y Weiss, como consejeros de la Casa Blanca. Lewis Gold, Dubinsky y Morse, controlando el movimiento sindical. Morgenthau, Rockefeller, Morgan Jr., Warburg y Untermeyer, conduciendo las altas finanzas. Estos son actualmente los propietarios de la Reserva Federal. Frankfurter y Brandeis, socavando las tradiciones americanas en la Suprema Corte. Lehman en la gubernatura de Nueva York. La Guardia como alcalde neoyorquino. Donald Richburg como jefe del National Emergency Council. William Paley dirigiendo la Columbia Broadcasting System, en David Barnoff en la National Broadcasting Company. Julio Dex Adler en la dirección del New York Times. George Baker en el Nueva York Post. Eugene Mayer en el Washington Post. Goldwyn Warner y Hiss, desorientando la opinión de la educación pública, y así a otros muchísimos personajes, todos ellos hebreos, empeñados en una tarea común, establecer en el mundo el socialismo comunismo. Para ellos la concreción socialista significó la transición hacia un nuevo capitalismo sin derechos sociales laborales. No hicieron creer que la llamada revolución mundial era para establecer el socialismo, cuando imponían el supracapitalismo hablando del socialismo. Fue Estados Unidos e Inglaterra, dirigidos por judíos, quienes han hecho militarmente poderosa a Rusia, y fueron además esos dos países quienes entregaron Europa del Este a Rusia, según las memorias de Winston Churchill, ex primer ministro de Inglaterra, quien expresa en octubre de 1944 en media hoja de papel: le propuse a Stalin que la URSS se quedara con el 90% de Rumanía, con el 50% de Yugoslavia y con el 50% de Hungría, con el 75% de Bulgaria y con el 10% de Grecia.
Stalin puso un signo de aprobación con su lápiz azul y Churchill comentó sin sonrojos: todo había quedado arreglado en menos tiempo del que tomó en sentarnos. Toda esa maquinaria rooseveltiana puso en boga nuevas doctrinas aparentemente plausibles, pero de inconfesables fines. Ver páginas 460 a la 476 de Derrota Mundial. Para llegar al poder presidencial, el grupo de apoyo de Roosevelt provocó la hasta hoy mayor crisis mundial en la historia del mundo, la crisis de 1929, que provocó hambre en el mundo, desempleo, quiebras de empresas, éxodos, muertes, etcétera. Abramos comillas, abriendo comillas. La tradición de Roosevelt al pueblo norteamericano y al mundo, la traición de Roosevelt al pueblo norteamericano y al mundo occidental se inició en 1933 con su insidiosa fórmula de que el nacionalismo alemán y no el marxismo judío era una amenaza para Occidente. Congruente y con esa tradición, Roosevelt protegió la propagación del comunismo en Estados Unidos y en América Latina, comunismo falso, entre comillas. Luego, en 1939, alentó a Polonia, a Francia, a la Gran Bretaña para que prefirieran las guerras antes que la amistad con Alemania, y en 1940 se forzó porque no se realizara un armisticio germano-británico, entre comillas, entre paréntesis. Es decir, Roosevelt quería la guerra, cierra paréntesis. En 1940